Hermanos, pues yo estoy emocionado con esta nueva etapa, esta nueva serie de estudios que estamos iniciando el día de hoy. Como Betsy mencionó al principio, hemos tenido ya dos módulos anteriores. Uno, hablamos del Dios que adoramos y durante varios meses comentamos con el fundamento de la palabra de Dios en quién hemos creído, quién es nuestro Dios, la identidad que tenemos en Él, y fue una serie de estudios que tuvimos durante 8 meses. Después iniciamos una serie de estudios sobre la oración, que fue, yo creo, también una bendición, y yo he sentido esta inquietud en mi corazón, hermanos, de compartir estos estudios que tienen que ver con algo que está en el anhelo de nuestro Dios, y es justamente que las familias y la iglesia sean fortalecidas. Así que durante estas semanas o meses, no lo sé todavía, pero estaremos hablando de estas dos cosas que van de la mano. Cómo dirigir a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, llámese nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, o la familia de Dios, o el lugar donde nosotros trabajamos. Algunos de ustedes tienen roles de liderazgo como maestros, directores, gerentes, así que yo estoy seguro que con la bendición de Dios esto será de ayuda para todos nosotros. Ahora, cuando hablamos de esta serie, hermanos, de esta serie de estudios, dirigiendo como padres sabios, yo quisiera decir algo, narrar una anécdota que escuché en el año de 1993. En ese entonces escuché al doctor Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande que hay en el mundo, una iglesia en Seúl, Corea, y él hablaba de una experiencia que tuvo en el año de 1958, cuando él iniciaba su ministerio, y yo todavía no había nacido. Pero él hablaba acerca de que Dios movió su corazón para ir a buscar a una mujer norcoreana que había huido de Corea del Norte, se había refugiado en Corea del Sur, y fue a buscarla porque se dio cuenta de que en el barrio donde vivían había mucha necesidad. Así que fue con la mujer y trató de compartirles el evangelio de Dios, sabiendo que ella y sus hijos, su esposo, necesitaban del evangelio, y les dijo a esta mujer: señora, yo vengo en el nombre de Jesús y vengo a predicarle este evangelio. Y cuando aquella mujer escuchó, este pastor inexperto, porque era un jovencito de 18, 20 años, le dijo: yo le vengo a decir que si usted no se arrepiente se va a ir al infierno. Y la mujer abrió los ojos como diciendo: ¿pero qué me está diciendo este chamaco, no? Me está hablando acerca de que si yo no escucho el evangelio me voy a ir al infierno. Y la mujer le contestó a este pastor inexperto, le dijo: ¿qué infierno puede haber más grande que el que yo estoy viviendo ahora con mi familia? Mi esposo es un alcohólico. Mis hijos tienen que salir todos los días a robar algo para que podamos tener con qué comer. ¿Qué infierno puede estar más caliente que este en el que vivo, en esta choza hecha de láminas, con este sol que nos quema, con estas enfermedades que tengo dentro de mí? Muchacho, vete de aquí. Lo corrió, se fue a su casa, y cuando el pastor llegó a la casita donde él vivía, la tienda de campaña donde él vivía, se arrodilló y empezó a decirle a Dios: Señor, me parece que esa mujer tiene razón. Si tú eres un Dios bueno, no es posible que permitas que alguien esté en esa situación. Y metiéndose en un tiempo de ayuno y en oración, empezó a leer la palabra de Dios y a entender más claramente que el propósito de Dios es bendecir a las personas, no meterlas de antemano en un juicio cuando lo que necesitan es una palabra de esperanza. Así que al estar estudiando, el Señor lo envió nuevamente a aquella mujer, y ella lo recibió cuando tocó a la puerta y le dijo: te dije que no vinieras. Y aquel pastor joven le dijo: espéreme, yo tengo un nuevo mensaje para usted de parte de Dios. Si usted busca a Dios, su palabra me dice que la va a bendecir, su esposo va a dejar este vicio que tiene, sus hijos entrarán a la escuela
y usted verá que sus enfermedades también se acaban y usted puede entonces tener una nueva vida en el Señor. Entonces la mujer cambió su actitud, decidió ir con el pastor Cho, porque le dijo, vamos a orar, le invito a nuestra iglesia para orar. Dice, cuando me acompañó a la iglesia, nos narró el hermano Cho en ese año, del 1993, dice, cuando me acompañó a la iglesia y llegó a donde estaba la iglesia, era una carpa que nos habían regalado el ejército norteamericano, pero era una carpa vieja, fea, y cuando ella entró allí, dice, se empezó a reír y a reír y a reír, y el pastor estaba todo desconcertado y le dijo, señora, discúlpeme, no entiendo por qué está riéndose usted. Y la mujer le dijo, me estoy riendo porque tú me has predicado de una persona que me puede ayudar, de un Dios que me puede ayudar, y tú estás más pobre que yo. Entonces, inspirado, yo creo que por el Espíritu Santo, el pastor Cho le contestó, sí es cierto, señora, usted necesita de Jesús, y yo también, yo también. Así que cuando hablamos acerca de ser padres sabios, lo que yo quiero decirles es, yo necesito de Jesús para llegar a ser un padre sabio, y usted también. Así que vamos a estudiar en la palabra de Dios a través de estas semanas cómo podemos ser padres sabios, cómo podemos dirigir de mejor manera a nuestros hijos y a nuestros nietos, escuchando los consejos que Dios tiene que darnos. Así que, habiendo hablado de esto, hermano, yo quiero decirles que para muchos la vida es complicada como lo era para esta mujer norcoreana. Tienen esposos que están viviendo una vida de problemas, una vida tal vez de infidelidades, una vida de alcoholismo, una vida de un temperamento que a veces no saben cómo controlarlo. Están viviendo tal vez con problemas que se dan dentro de la adolescencia, de la juventud de sus hijos o aún de su madurez, y ustedes no saben exactamente qué es lo que podemos hacer. Hoy vamos a estudiar, hermanos, tomando como base el Salmo 127, 5 principios para hacernos la vida más sencilla. Así que veamos, hermanos, el primer principio. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que nosotros necesitamos recordar que todo depende de Dios. Todas las cosas dependen de Dios. Así nos dice el versículo 1 del Salmo 127 en la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si algo hemos podido ver en nuestro México, hermanos, es que aunque ha habido muchos esfuerzos para proteger a la gente, lo cierto es que todavía hay mucha gente que está sufriendo violencia de todo tipo dentro de todo nuestro territorio nacional. México, tristemente, es un país en donde ha abundado la violencia. Y esta palabra que nosotros estamos leyendo nos habla acerca de que si Dios no interviene, si Dios no hace algo, las cosas van a ser igual. Y también nos dice que nosotros podemos tal vez estar esforzados en construir un hogar, construir nuestra casa, pero si Dios no está presente, es probable que todo nuestro trabajo se venga para abajo. Y haya situaciones en las cuales nosotros experimentemos la pérdida. Así que lo primero que nosotros tenemos que considerar para que nuestra vida sea más sencilla y para que no cause tantos conflictos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, es entender, hermanos, que todas las cosas, hermanos, dependen de Dios. Esto es liberador, hermanos, porque cuando en algunas ocasiones la vida se complica, y todos hemos pasado por situaciones en las cuales nuestra vida llega a complicaciones, en esas complicaciones nosotros podemos entender que Dios tiene un propósito. Dios está haciendo algo, todo depende de Él. Y está tratando de mostrarnos alguna cosa que nosotros todavía no hemos alcanzado a ver por estar tan apresurados en nuestro ritmo de vida. Recuerdo, hermanos, que hay un pasaje de la Escritura donde se nos habla acerca de que en una ocasión el Señor Jesús fue a Betania.
justamente en donde estaba la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y cuando María vio que venía el Señor Jesucristo, lo recibió en su casa, y mientras tanto, Marta también le dio la bienvenida, pero de inmediato se metió a la cocina y empezó a hacer todos los preparativos para que el Señor estuviera bien, para que estuviera bien alimentado, para que disfrutara la estancia en aquel lugar. Pero llegó un momento, como le ha pasado a mucha gente, en que cruzó los brazos y yo me imagino, cruzó los brazos diciéndole al Señor, Señor, ya dile algo a María. Mira, yo estoy bien apurada aquí trabajando y María no está haciendo nada, nada más está ahí escuchándote. Por favor, dile algo a mi hermana. Eso me hace pensar, hermanos, en esta situación que a veces nosotros experimentamos cuando nos damos cuenta de que alguien está en una mejor posición, se la lleva más tranquila, mientras nosotros estamos en el ajetreo diario, trabajando, luchando, esforzándonos, y llega a haber cierta incomodidad diciendo, Señor, ¿por qué algunos se la llevan tan tranquila y otros tenemos que darle tan duro al trabajo? Y la respuesta del Señor es algo de lo que nosotros deberíamos aprender. El Señor Jesucristo le dijo a Marta cuando escuchó esta queja, Marta, Marta, estás muy ocupada haciendo las cosas de la casa, pero María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Cuando nosotros escogemos, hermanos, buscar al Señor antes que estar tan afanados por la vida, nos damos cuenta de que Él trae tranquilidad a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el Señor habla a nuestro corazón para decirnos lo mismo que le dijo a María, lo que tú has escogido de buscarme es lo mejor que puedes hacer y nadie te quitará ese privilegio. Así que el Señor en este primer principio nos habla acerca de que si tenemos problemas aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, si estamos con un estrés continuo, si no sabemos cómo solucionar los problemas de la vida, nos acordemos que todas las cosas dependen de Dios. Todas las cosas dependen de Dios. Y nos conviene, como dice el siguiente principio, estar bien con Él. El segundo principio es este. Dios te hace la vida más fácil cuando tú le amas. Dios te hace la vida más sencilla cuando tú estás cerca de Él y le amas. El versículo 2 del Salmo 127 nos dice así. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Lo vuelvo a leer. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Bueno, seguro que algunos de ustedes se identifican con la primera parte de este versículo. Algunos se levantan muy tempranito, 5 o 6 de la mañana porque el día no les rinde. Y están desde muy temprano, 5 o 6 de la mañana, trabajando hasta las 10 o 11 de la noche, porque dicen, es que tengo tanto trabajo que no me puedo ir a dormir, no puedo descansar, no puedo sentarme un ratito a escuchar música o ver algún programa. Tengo tanto trabajo. Y el Señor nos dice, es inútil que te esfuerces tanto. La palabra también nos habla acerca de que más vale un puño con descanso que 2 puños llenos, refiriéndose el puño, 2 puños llenos, es decir, que tengas suficiente con aflicción de espíritu. Es mejor que tengas un poco y disfrutes la vida a que tengas de todo y todo el tiempo te la vivas en una situación de estrés. Y Dios te dice, es inútil que te esfuerces tanto, porque a sus amados dará Dios el descanso. Y cuando veo este versículo, hermanos, cuando veo que Dios da descanso a sus amados, yo tengo que invitarles a cuestionar algo que tal vez nosotros hemos escuchado, 2 principios que tal vez hemos escuchado, 2 ideas que hemos escuchado y que quizá no son tan reales o son tan verdaderas. Una de ellas es que
todos los pecados delante de Dios son iguales. Es decir, habremos escuchado alguna vez que si tú dices una mentira, para Dios es lo mismo que matar, o que robar, o hacer algo. Sin embargo, hermanos, yo creo que hay niveles y niveles. Hay niveles de maldad. Hay cosas que nosotros hacemos porque está dentro de nuestra naturaleza, porque todavía tiene que ser transformada, y que quizá ofendemos al Señor con algún pensamiento, alguna palabra, alguna acción, pero que no había la intención en nosotros de hacer algo que ofendiera a nuestro Padre. Y hay gente que literal se la vive buscando la manera de hacerle daño a otras personas. Así que yo creo que hay niveles y niveles. Y también otra idea que ha circulado es esta: Dios no tiene favoritos. Dios ama a todas las personas. Y sí, yo creo, de acuerdo a lo que dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y también a lo que dice el apóstol Pablo, que Dios no hace diferencia entre un hombre y una mujer, entre un judío y un no judío, entre una persona que es esclava y una persona que es libre. Dios no hace este tipo de diferencias para traerle la salvación. Pero lo que yo sí puedo observar, hermanos, es que las bendiciones de Dios están en función del amor que tú tienes para Él y también del grado de compromiso que tienes con Él. De hecho, hace algunas semanas yo hablaba, hermanos, acerca de 5 niveles de bendiciones, y cada nivel está justamente respaldado por un nivel de compromiso delante de Dios. Pero hay un versículo más que nos habla acerca de esto. Dice la palabra del Señor. Proverbios 8:17. Porque yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugan para buscarme. Así que de acuerdo a este versículo, entendemos que Dios corresponde. Dios da la iniciativa. Él nos ama en primer lugar. Él nos ha amado a través de su Hijo Jesucristo. Así que de Él partió la iniciativa. Cuando nosotros respondemos al amor de Dios y lo empezamos a amar y a buscar, ese amor se incrementa y la bendición de Dios nos permite tener el descanso que nos hace tener la vida más sencilla, más tranquila, más apacible, porque Dios está con nosotros. Me gusta mucho esto que dice: y me hallan los que madrugan para buscarme. Así que yo creo que tenemos 2 opciones en cuanto a madrugar. Nos madrugamos porque no nos alcanza el día y tenemos que trabajar muy fuertemente, o madrugamos para encontrarnos con el Señor y decirle lo agradecido que estamos con Él por la vida que nos da. Cuando yo leí hace algunos años acerca de este asunto de la salud mental, con la que he hablado en algunos otros estudios, un psicólogo comentaba que el primer encuentro que tenemos en la mañana determina de alguna manera la clase de día que tendremos. Y en su argumentación este psicólogo decía que si nosotros empezábamos el día con un conflicto dentro del hogar, con nuestro esposo, nuestros hijos, o al salir de casa con alguna persona que nos agredía, esa primera influencia, ese primer contacto que habíamos tenido, nos iba a repercutir para que las cosas del día fueran como más fluidas o fueran como con más tropiezos. Y cuando yo leía esto, pensaba, qué interesante es que cuando Dios nos habla, nos dice que el primer contacto que tengamos en el día sea precisamente con Él. Cuando nosotros madrugamos para buscarlo a Él, algo ocurre. Las cosas empiezan a fluir de una manera preciosa. Salimos de casa, nos damos cuenta de que no ha habido percances en el camino. Los semáforos en muchas ocasiones hasta parece que se van poniendo de verde en verde conforme nosotros vamos avanzando. Necesitamos buscar un lugar donde estacionar nuestro carro y simplemente le decimos: Señor, me hace falta un lugar para estacionarme, y ahí está el lugar esperándonos, o tenemos que esperar 1 o 2 minutos para que se desocupe un lugar y nosotros podamos tenerlo. El primer contacto que tenemos con el Señor determina justamente la sencillez o el fluir de la vida, del día, de las horas
que tendremos justamente con tranquilidad. Así que el Señor nos dice que Él ama a los que le aman y bendice justamente, lo hallan, lo bendice y los bendice a los que madrugan para buscarlo. Un tercer principio, hermanos, que nosotros tenemos que ver en este Salmo 127 es el siguiente. Los hijos, hermanos, son una recompensa de Dios. Los hijos son una recompensa de Dios. Dice el Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Saben que cuando estudio la palabra, hermanos, me doy cuenta de que hay muchos conceptos culturales que están fundamentados en la palabra de Dios y hacen que las sociedades marchen bien. Y hay otros conceptos culturales, otras tendencias o modas que se dan dentro de la sociedad que son contrarias justamente a la palabra de Dios. Y cuando la gente se aferra a esas tradiciones culturales, a esas modas culturales, en lugar de reconocer la palabra de Dios, empiezan tropiezos serios para las sociedades en conjunto, no solo para las familias, sino para las sociedades y los países. Uno de ellos tiene que ver con este concepto. El Señor nos dice que los hijos son un regalo suyo, son una recompensa. Si nosotros hemos buscado del Señor, algo que va a ocurrir en nuestras vidas es que Dios nos bendecirá con una descendencia. Yo sé bien y estoy plenamente consciente de que en algunas ocasiones, por propia voluntad, el apóstol Pablo decía, yo he decidido no casarme, no tener hijos, porque toda mi vida está entregada al Señor y yo quiero servirle. Así que hay personas que a sí mismos se han limitado este privilegio de una herencia en los hijos porque tienen un compromiso más alto. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo clarísimo. Cuando Isaías 53 nos habla acerca del Señor, hay una frase que a mí me impactó cuando la leí hace varios años. La frase es, ¿y su descendencia? ¿Quién la contará? Porque su vida fue cortada de la tierra de los vivientes. Es decir, que el Señor Jesucristo tuvo la posibilidad de tener hijos, pero no los tuvo justo porque tenía un amor y un compromiso hacia nosotros y hacia la humanidad. Así que entiendo perfectamente cuando alguien ha decidido que no va a tener hijos porque tiene un propósito diferente en la vida. También lo entiendo porque en algunas ocasiones, aun cuando se quisiera tener hijos, no se puede tener. Pero lo que yo sí estoy claro, hermanos, es que si Dios nos priva de tener esta bendición de tener un hijo en la carne nacido de nosotros, sí nos da la bendición de tener hijos espirituales. Sí nos da la bendición de tener sobrinos o sobrinas a las cuales cuidar como si fueran nuestros. Sí nos da la bendición de tener niños a los cuales acercarnos y ayudarles, como lo está haciendo la iglesia con aquellos pequeños que viven en Venezuela. Sí está esta posibilidad y esta bendición. Pero centrándome en lo que dice la palabra acerca de que son un regalo y una bendición, yo tengo presente y de inmediato pienso en 3, 4 hermanas de la iglesia, así me vienen a la mente la iglesia en Herrería, que durante años estuvieron rogando que el Señor les diera el privilegio de tener un bebé. Y lo pidieron con ruego, con oración, con llanto, porque ellas sabían que su cuerpo no podía tenerlos. Había cierto grado de esterilidad o había un problema físico que no les permitía tener un bebé. Pero cuando pienso en estas 4 hermanitas que vinieron a mi mente, y seguro que hay más, pero pensé, pero Dios fue bueno porque al estar orando, Dios les concedió que llegara el momento en el cual ellas quedaron embarazadas y pudieron tener a su bebé. Y 2 de ellas tuvieron un hijo, una hija la otra, y 2 de ellas tuvieron 2 hijos. Yo digo, es un regalo de Dios, el que cuando se tiene este impedimento, Dios puede abrir la matriz y permitir que se genere esta bendición.
Los hijos, a diferencia de lo que pueda pensar la sociedad, son un regalo de Dios. Sé que cuando alguna persona que no conoce a Dios tiene un hijo, el primer pensamiento es: adiós libertad, adiós dinero. Porque piensan que el tener un hijo se va a convertir en un problema de tiempo y de dinero. Pero lo que yo he podido observar es que la fidelidad de Dios es con aquellos justamente que deciden tener los hijos que como pareja han deseado. Sea 1, 2, 3, 4, 13, como en el caso de mis papás, que recuerdo una ocasión en el seminario cuando se estaba hablando acerca de este tema de los anticonceptivos y del control de la natalidad. Y hubo un debate fuerte ahí entre los seminaristas acerca de si estaba bien o no estaba bien. Me preguntaron, y cuando me preguntaron sobre mi postura, yo les dije, desde luego que respeto a todos los que han decidido en su corazón cuidarse para tener solamente un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Lo respeto. Por mi parte, yo doy gracias a Dios de que en el tiempo de mi mamá, aunque ya había pastillas anticonceptivas, ella dijo: no, yo no, los hijos que Dios quiera darme. ¿Por qué doy gracias a Dios? Porque yo soy el hijo número 10, mi hermano Benjamín es el hijo número 12, Daniel es el hijo número 13. Si mi mamá se hubiera cuidado, yo no estaría aquí, les dije a mis compañeros. Así que puedo dar gracias a Dios y considerar que sin importar si es un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 13 hijos, todos los hijos que Dios dé a una pareja son una bendición, son un regalo de Dios. Hay una cuarta cosa que nosotros podríamos decir, hermanos, y que me parece de lo más importante. Cuarto, los hijos dirigidos son una bendición. Lo vuelvo a decir. Los hijos dirigidos, los hijos que tienen dirección, que son llevados por un camino, son una bendición. Dice el Salmo 127, versículo 4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Cuando Salomón escribió este salmo, hermanos, seguro que tenía en su mente el pensamiento de su padre, que había sido un guerrero. David, el rey David, fue un guerrero a lo largo de toda su vida. Fue un hombre valiente que se enfrentó a un ejército o a otro cuando estos ejércitos trataban de hacerle daño a su propio pueblo. Me recuerda lo que está pasando ahora en Ucrania, cuando el presidente, que yo no lo sabía, me sorprendió cuando supe que este hombre no era un político, en realidad era un actor, y era un actor de comedia. Cuando uno ve las cosas que él hacía, hacía de payaso, y de hecho cuando lanzó su candidatura, pues sus enemigos lo atacaron porque decía que era un payaso. Pero este payaso, a los ojos de la gente, se ha convertido en un líder que ha estado dispuesto a defender a su país con toda la gente y ha dicho: no me voy. Yo me imagino que David, ese valiente, ese guerrero, cuando veía que había una situación de peligro, él estaba al frente con sus hombres valientes para decir: pues aquí estamos en el nombre del Señor. Y me imagino a ese David diciéndole a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y te crees muy grande porque te crees mucho porque eres grande y eres fuerte, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el poderoso Dios de Israel. Y eso, hermanos, a mí me habla de la valentía que tiene que haber en todos aquellos que decidimos liderear, decidimos ayudar a otras personas que dependen de nosotros para dirigir su camino. Y la Biblia dice que un hombre fuerte, un hombre que es valiente, un guerrero, tiene a los hijos como si fueran flechas. Como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, hay un concepto interesante acerca de esta analogía que Salomón habla sobre las flechas, hermanos, y sobre los guerreros. Lo primero
que podríamos decir, hermanos, es que hay tres cosas. La verdadera dirección, hermanos, necesita de tres elementos. Necesita valor, necesita dirección y necesita tensión calibrada. Así que la verdadera dirección necesita de estos tres elementos. Valor para luchar. Hemos hablado de David, hemos hablado de este presidente de Ucrania, hemos hablado de gente que se ha esforzado en la vida y ha creído que el Señor le puede ayudar, aunque las cosas se veían muy complicadas teniendo tantos hijos. Pero Dios siempre bendice. ¿Saben que hoy en la mañana me volví a sorprender, porque ya lo había visto, pero me sorprendió una cosa curiosa que me ocurrió justamente hoy en la mañana. Venía del Home Depot por el eje 3 norte, ahí sobre el crucero donde se cruza el eje 3 con Tesosomo, a menos de 2 kilómetros de aquí del templo. Y cuando me acercaba vi a un hombre que ya había visto en otras ocasiones. Es una persona que se dedica a pedir dinero, pero a diferencia de muchos que piden dinero en las esquinas, este hombre sí despierta misericordia porque solo tiene una pierna. Entonces tiene una pierna bien, creo que es la derecha, y la izquierda tiene una pierna de algún material metálico. Entonces ya de lejos se ve pues impactante ver a un hombre así que solo tiene una pierna y la otra es metálica. Pero más impactante cuando uno está un poco más cerca de ellos y se da cuenta de que no solamente le falta una pierna, también le faltan los dos brazos. Y entonces, pues yo me ahorillé un poco para darle una moneda, se puso el alto, y mientras se puso el alto, vi que dos personas que atravesaron, eran dos mujeres, le pusieron en el bote que tenía allí una moneda, y luego pasó la otra, y le dio otra moneda. Él le sonrió, no escuché lo que le dijo, pero le sonrió, y luego se acercó a donde yo estaba con la mano extendida para darle también una ayuda, y sonriendo, bromeando conmigo, porque estaba de muy buen humor, dijo: ay joven, le agradezco su ayuda, pero mire, ya me espantó a esas dos damas, yo ya me las imaginaba una a cada lado de mi brazo, de mis brazos. Y después de decir esta expresión, me dijo: es una broma, pero lo que quiero decirles es que yo creo que tenemos que sonreír porque la vida es buena, ¿no? Yo me levanto todas las mañanas dándole gracias a Dios y diciendo: Señor, es un día más, te doy muchas gracias por este día que me permites vivir. Y dije: wow. ¿Cuántas ocasiones nosotros nos quejamos por alguna cosa que nos ocurre en la vida? Y aquí me encuentro en la calle. Ustedes pueden ir, los que viven cerca de Azcapotzalco, y verlo ahí en el eje 3 norte y Tesosomo. Una persona a la que le faltan los dos brazos, una pierna, y tiene una gran sonrisa en su cara, y dice: todos los días le doy gracias a Dios por esta vida que me permite vivir. Así que para dirigir se necesitan de hombres valientes, de hombres que tengan una buena actitud frente a los problemas de la vida. Pero también, hermanos, hace falta dirección. Cuando la Biblia nos dice que los hijos son como flechas en manos del valiente, yo quisiera invitarlos para pensar en esto, que tal vez hemos visto en alguna película como Robin Hood o en algún torneo de las Olimpiadas, cuando vemos a una persona que tiene su arco y la flecha está hecha justamente para que vaya en la dirección y va a dar exactamente al centro de la diana, donde aquella persona ha puesto la mirada y dice: la flecha va a caer en ese punto. Y a lo mejor ustedes se acordarán de esa historia de Guillermo Tell, ¿no? Cuando es retado justamente para lanzar una flecha que está sobre la cabeza de un jovencito, y cualquiera se hubiera amedrentado ante esa situación, pensando que si le fallaba, pues algo malo le podría ocurrir, pero sabiendo que tenía mucha pericia, lanza la flecha y le da exactamente a la manzana que está arriba de la cabeza de ese niño. Cuando la Biblia nos dice que nuestros hijos son como flechas en manos del valiente,
asume el Señor que nosotros como padres, como líderes, somos valientes también. No nos echamos para atrás. Somos gente echada para adelante. Y vamos en el nombre del Señor con dirección en nuestra vida, porque nosotros sabemos lo importante que es el trabajo que Dios nos ha dado. Pero enseguida, hermanos, es importante. Me detengo tantito porque lo que voy a decirles es vital, hermanos. Es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde van nuestros hijos. ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón para nuestros hijos? Nosotros necesitamos saber hacia dónde van. Y en el nombre del Señor, mantener esa visión clara del destino de nuestros hijos todos los días en oración. Yo quisiera decirles, hermanos, que en la vida hay muchos problemas, pero los problemas se resuelven con la bendición de Dios y con una visión muy clara de hacia dónde vamos. Hace 2 semanas yo les hablaba acerca de este asunto, que el Señor Jesús, cuando supo que su tiempo había llegado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aunque la gente le decía, no vayas, el Señor estuvo determinado porque sabía cuál era el rumbo. Él sabía hacia dónde iba. Nosotros tenemos que tener claros en nuestra mente, hermanos, hacia dónde van nuestros hijos. Y es precioso cuando en la niñez, en la adolescencia de nuestros hijos, empezamos a descubrir cuáles son sus inclinaciones naturales, sus talentos naturales, sus habilidades. Nos ponemos a estudiar para ver cómo se adaptan esas habilidades que Dios les ha dado para el mercado laboral en donde ellos van a estar, y empezamos a enfocarlos justamente de acuerdo a lo que nosotros ya descubrimos en ellos, y empezamos a orar. Desde luego, no somos de aquellos padres que obligan a los hijos a escoger determinada carrera o determinada profesión, porque siempre tenemos que estar abiertos justamente a lo que Dios pueda hacer como cambios en última hora. Pero en nuestra mente ya sabemos cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar para complementar lo que ellos ya tienen. En el aspecto espiritual, ya en nuestra mente está la idea justamente de lo que ellos van a hacer para servir al Señor. A veces Dios nos sorprende porque nosotros teníamos una idea de cómo iban a servir al Señor y resulta que ellos se suben sobre nuestros hombros, simbólicamente hablando, ven otras cosas que nosotros no habíamos visto y entonces tienen una perspectiva muchísimo mayor que la que había aquí en nuestra mente. Pero desde un inicio nosotros hemos pensado, sentido que tenemos que dirigir a nuestros hijos en los principios que el Señor nos ha instruido. Como dije al principio, hermanos, como dije al inicio, no quiere decir que lo que nosotros hayamos hecho sea perfecto. Tenemos que seguir avanzando. Yo necesito de Jesús. Yo necesito de la sabiduría de Jesús como padre y como líder. Pero tú, mi querida hermanita, mi querido hermano, también lo necesitas al igual que yo. Así que el Señor nos habla, cuando nos da esta analogía de la flecha y del valiente, nos habla del valor, nos habla de la flecha que necesita dirección. Nuestros hijos necesitan dirección. Pero también nos habla de un tercer elemento, y esa es la tensión equilibrada. ¿A qué me refiero, hermanos? Imagínense el arco justamente, imagínense la cuerda. Si ustedes tienen el arco y no ejercen tensión sobre la cuerda, ¿saben a dónde va la flecha? Al piso. Se va al piso. En toda relación de liderazgo se requiere amor, pero también se requiere de tensión. Y esto es algo que a veces no nos gusta, sobre todo cuando somos personas que hemos sido educados para agradar, para llevarnos bien con las personas, para mantener todo en armonía. No nos gusta la tensión. Pero si ustedes no tensan la cuerda, sus hijos no van a salir en la dirección que el Señor quiere que vayan. Eso quiere decir, hermanos, que habrá momentos de fricción en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. No lo eviten si lo que ustedes están buscando es agradar a Dios.
decía el apóstol Pablo, si yo todavía tratara de agradar a las personas, no sería siervo de Cristo. Y en algunas ocasiones el Señor nos va a llevar, hermanos, a tener algo de tensión que no nos gusta. A mí no me gusta la tensión. Me gusta que las cosas se lleven en armonía. Pero también considero, hermanos, que en algún momento las cosas se tienen que poner tensas para que la gente, los hijos, la familia, la iglesia, sepan cuál es el rumbo que Dios ha determinado para las personas. Así que cuando hablamos de la tensión, hermanos, no hablamos de ese acto explosivo de aquí se hace lo que yo digo, lo que yo mando. No, no estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando como el título de ese libro, porque lo mando yo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mantenernos firmes en una situación que sabemos que es lo que Dios está esperando de nosotros. Si hay algo que va contrario a la voluntad de Dios, ustedes mantengan una posición firme y si se puede, tirante, porque lo más importante es saber que están agradando a Dios y que esa atención va a ser justamente que los hijos lleguen al lugar que Dios ha determinado para ellos. Y el quinto y último principio para hacernos la vida más fácil, aunque al anterior pareciera como que es hacernos la vida complicada, no, yo les digo, nos puede complicar por unos momentos, pero después las cosas se van a volver más sencillas. El problema es que cuando cedemos una y otra vez a las cosas que están mal, los niños, los adolescentes nos toman la medida y después somos sus rehenes de sus caprichos, de sus quejas, de sus demandas. Pero si usted está firmado en la palabra de Dios, podrá ser difícil la primera ocasión, pero todas las demás serán muy sencillas. El quinto y último, hermanos. El Salmo 127:5 nos dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Se refiere a los hijos. Se refiere a esas flechas que están guardadas justamente en la espalda del hombre valiente. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, que tiene esta cantidad de flechas que lo hacen sentir seguro. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Lo que el Señor nos está diciendo es que habrá momentos en los cuales tú vas a estar en problemas. Tú vas a estar en problemas. Por muy santo que seas, por muy cristiano que seas, por muy espiritual que seas, vas a estar en problemas. Porque eso es parte de la vida. Hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Que así como la red atrapa a los peces, así los hombres, todos los hombres son atrapados en la red. Y en algunas ocasiones cosechamos lo que otras personas han sembrado como cosas malas y nos afecta a nosotros. Todas las personas pasaremos por momentos difíciles, pero lo que el Señor te dice y me dice a mí, si tú tienes más hijos naturales o espirituales, amigos a quienes estás liderando, va a ser mucho más sencillo salir adelante del problema en el cual estás. Así que la unión de muchos hijos, de muchos hijos espirituales, de muchas personas a las cuales tú estás dirigiendo, te van a traer fuerza. Estamos, hermanos, en este tiempo viviendo algo que se llama la edad del liderazgo grupal, que no es algo nuevo, en realidad está a lo largo de toda la Biblia. Está presente cuando Dios habló con Moisés y le dijo, te estás quemando solito porque estás haciendo todas las tareas, escógete a personas, 50 personas, y ponlos para que sean líderes de otros 50 o de 100, y ellos que escojan a otros para que sean líderes de 10 o de 20. Lo que el Señor estableció desde el principio es para que las cosas funcionen bien, es mucho mejor cuando hay más personas involucradas en un mismo propósito. Cuando las cosas se presenten complicadas, entre más grande sea el grupo, más sencillo va a salir adelante esta persona del problema. Recuerda, hermanos, y con esto concluyo. Inicié diciendo, la familia y la iglesia son la estrategia de Dios. La familia y la iglesia son la estrategia de Dios. Así que, mi querido hermano, mi querida hermanita,
Vamos a luchar juntos. Cumplamos el propósito de Dios. Tu familia, la iglesia, el mundo son el propósito de Dios. Él quiere bendecirnos en todos los niveles. Que Dios te bendiga. Gracias.